Mi nombre es Cristian Plebs, soy psiquiatra infantil y de adultos también. Y actualmente trabajando en todo el área relacionado a la conformación de comunidades que puedan alojar nuestra complejidad y especialmente la de los niños que tienen tiempos, modalidades y ritmos de aprendizaje distintos, tratando de ensayar un modelo que comprenda nuestros diagnósticos médicos, pero trascienda el diagnóstico y pueda conectarse con los tiempos de aprendizaje con los niños más allá de los diagnósticos para generar justamente esa oportunidad de participación y, entre comillas, una veracidad del encuentro vincular como quizás la fuerza más poderosa que logra convalidar un niño para que el niño pueda hacer todo lo que ha venido a hacer. Bueno, el evento realmente desde el primer día, la llegada aquí a Guadalajara y al centro de exposiciones para mí, como le decía a mis anfitriones, es como estar en Disneylandia, porque no solo es una feria de educación, perfecto, sino porque fui comprendiendo la raíz desde donde sale todo Recrea, y tiene que ver con esta capacidad de recrearnos permanentemente, es un devenir, de reinventarse todo el tiempo, y especialmente el comprender el CAP, ¿no? Las comunidades de aprendizaje en y para la vida. Y poder realmente he tenido reuniones con biólogos, con educadores, en donde escuchar que estamos hablando de lo mismo, que en realidad es no educar para la vida, sino conectar desde la vida para poder el docente educar desde ahí, desde niveles de altos de asombro, de gratitud, como práctica biológica, de como conectarse con la esencia y poder armar un evento así que no tiene que ver con palabras, sino que uno realmente escucha charlas permanentemente de gente hablando de asombro, de gratitud, de amor, de estados de presencia, como la esencia de la educación realmente es. Yo no he estado en un lugar parecido, por eso viene la reminiscencia de estar como un niño en Disneylandia escuchando lo que uno piensa también, que eso es comunidad. Comunidad es juntarnos los que pensamos desde un lugar en común y que esa comunidad tenga que ver con el amor y con la gratitud y el asombro, nada, es la primera vez para mí, así que agradecido. Estuve escuchando y me gusta mucho todo el grupo que viene de Chiapas y de Mérida también, de pensamiento complejo, porque en realidad y pensamiento sistémico, todo tiene que ver con esto, con darnos cuenta que hay una complejidad a la cual tenemos que enfrentarnos, pero la complejidad no se enfrenta desde un saber, sino desde una presencia sensible, desde la sensibilidad, que es la habilidad de sentir qué es lo que este momento necesita. Tengo la mente, tengo la cognición, tengo mis saberes, pero no están por delante, sino están por detrás, porque lo primero es estar presente y sentir lo que este momento necesita. Así que feliz de escuchar permanentemente palabras de interdependencia, sensibilidad, responsabilidad, valores, amor, biología, asombro, gratitud, como el eje de nuestra educación. Bueno, permanentemente escuchando en el evento charlas o organizaciones que no he visto en ningún otro lado, que tienen que ver, hoy hay una modalidad de feria, no es que no he visto algo parecido, lo que sí me impresiona es la magnitud y la cantidad de gente, ¿no? Y voy pensando que esto debe ser gente de todo México y en realidad todo es Jalisco, o sea que la cantidad de gente que hay acá en México es impresionante, o sea que, y los recursos que veo también, viniendo de un país que está atravesando una transición con alta hiperinflación y con mucha brecha entre la población, tanto de opiniones como de posibilidades, veo una México como en el contraste, por ahí uno no se da cuenta aquí, pero cuando uno mide de afuera de un lugar que está más complicado, uno ve mucho recurso y mucha disponibilidad para bien que esté puesto en la educación. Mi invitación y mi participación aquí fue para compartir saberes relacionados a la metacognición y a la metaconciencia, que en realidad parecen conocimientos muy complejos, pero en realidad son palabras elocuentes, casi como un juego de poder usar estas palabras científicamente aceptadas para hablar de la espiritualidad, por ejemplo, o para hablar del bienestar interno, aquel que me permite a mí encontrar un sentido de propósito y conexión con la vida desde adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Y para eso la metacognición habla de elevarme y aprender a elevarme por encima de mí mismo para poder verme mientras estoy viviendo, para ver
desde dónde estoy obrando, ¿no? Desde el sistema educativo tradicionalmente nos han educado para tener y hacer, para ser alguien. Y estamos entendiendo que tenemos también la capacidad interna de conectar mente y cuerpo para que emerja sensaciones de pertenencia y conexión con algo más que nos hacen sentir bien por solo saber cómo alinear mente y cuerpo con vida. Y allá en eso como práctica, yo puedo empezar a elegir evolucionar la especie misma, ¿no? Que nosotros llamamos proceso de aprendizaje evolutivo consciente, porque me hago consciente de que mi mundo interno, si no soy consciente, es automático, viene de la cultura, de que si yo no hago algo o tengo algo, no soy. Y cuando me empiezo a dar cuenta de eso durante mi vida, empiezo a poder darme cuenta de eso y poder elegir observarlo, pausar y respirar y volver al presente, donde puedo permanentemente elegir que también tengo otras, así como está la codicia, la envidia, los celos, el enojo como emoción automática porque yo todavía no soy y pienso que en el futuro voy a encontrar o lograr completarme, cuando en realidad es una falacia. Cuando empiezo a poder pausar y respirar y lo hago con suficiente rutina y regularidad, a veces con 4 semanas ya sabemos, hay estudios científicos que dicen que recableamos áreas de nuestro cerebro, empezamos a funcionar más de la parte prefrontal y aumentar el tono del sistema parasimpático. Esos cambios que yo voy logrando con solo aprender a pausar y respirar me permiten observarme en perspectiva, con más calma y más claridad, incluyendo mis procesos internos. Y cuando yo observo mis procesos internos, yo puedo empezar a elegir que primero siento el enojo en mi cuerpo porque estoy muy conectado con mi cuerpo, y ahí puedo respirar y en realidad decir que estoy aprendiendo como ser humano, que nada está en riesgo. Lo que está en riesgo es mi ego, pero no un riesgo de supervivencia, y yo puedo respirar y ahí adoptar la postura de un aprendiz, donde todo me sirve para aprender, y ahí empiezan las prácticas de empatía y compasión. Hoy quizás lo que más resuena en la feria es esta necesidad de comprender o de también de contagiar que nuestras nuevas habilidades y la innovación principal necesaria en un aula no viene tanto de externo, de lo externo en la tecnología, sino es la tecnología biológica que tenemos nosotros, y es esta capacidad de silenciar y calmar la mente para que emerjan en realidad cualidades innatas que tienen que ver con la empatía, la compasión, la bondad y el amor, la paz, no como algo que aprendo con la mente, sino que cuando aprendo a pausar y lo hago regularmente, empiezo a volver a encender estas capacidades. Y ahí es donde viene lo que hablábamos al principio de la habilidad para sentir. La habilidad para sentir es un sentido, tanto porque siento al otro y el otro se siente sentido, y eso nos pone en comunión. Ya nos pone fuera de la competencia y del juzgarnos, sino ya nos pone a trabajar juntos, que es lo que hoy también en educación se habla mucho, pero es un gran desafío hablar de la inteligencia cooperativa, ¿no? Que nadie más inteligente que todos juntos. Y quizás para redondear todos los conceptos, la única emoción, entre comillas, que realmente contribuye a la evolución de la especie es el amor incondicional. Ninguna otra emoción que tenga que ver, obviamente el amor y sus productos, pero cualquier emoción que tenga que ver con el tener y el hacer, en algún momento me va a poner a competir con alguien o me va a dar miedo. El amor incondicional es donde, como dice Erich Fromm, es el amor sin objeto. Yo ya entiendo el sentido de la vida como aprender a amar. Y esto que parece una entelequia, en realidad es una práctica de perderme y encontrarme, ¿no? De reencontrarme y decidir en primera persona evolucionar la especie en primera persona. Porque yo decido usar mi tecnología ya no para sobrevivir compitiendo con otros, sino ya pensando en imaginar el futuro, que tiene mucho que ver con esta capacidad de amar incondicionalmente. Y hoy quizás hay un gran desafío cuando uno habla de amor, sensibilidad, parece que uno está diciendo que bueno, ya no hay que enseñar nada y en el aula se hace lo que quiere y es simplemente respirar, y en realidad muy lejos de la realidad. Lo que estamos diciendo es que para el grado de diversidad y complejidad con la cual un docente se encuentra en el aula, es un trabajo de alto riesgo y de alta exposición al burnout o al agotamiento. O sea que esto no lo hacemos por los niños. El trabajo de lo que vine a compartir acá tiene que ver con el bienestar docente, que tenemos que armar las estructuras en el pregrado. Ya la columna vertebral de la formación de un docente tiene que incluir la metacognición como algo que contiene el resto de los contenidos. Es una complementariedad, no es reemplazar lo anterior. A todos los conocimientos que tenemos, por la complejidad del mundo, el mundo hoy se lo denomina un mundo VICA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, donde el saber ya llega tarde si es lo que quiero aplicar.
Tengo que poder estar presente para poder escucharme y escuchar a los demás, y que los demás se sientan escuchados para que podamos entrar en un diálogo que tiene que ver con armar estas comunidades conscientes de resolución de problemas complejos. Entonces, el gran desafío es, hasta sin cambiar la currícula y sin cambiar el edificio, cuando yo estoy más presente y puedo pensar con claridad y calma, lo que voy a elegir va a venir desde una panorámica fuera de mis miedos y va a ser más objetiva. O sea que, y los alumnos se van a sentir más personalizados, más escuchados porque yo estoy presente. Hoy el estrés es algo que nos separa. Y lo que más necesitan los adultos, los adultos sí, y los niños, son adultos que modelen coherencia de pensamiento, palabra y acción. Porque si no, no va a tener sentido lo que digo. Y lo más importante es que yo pueda emanar un sentido desde un profundo conexión y admiración y asombro por la vida. Porque si el niño recibe eso, también va a poder aprender de la vida y va a estar atento a los detalles de la vida que le hacen aprender la vida. O sea que es un contagio, pero en realidad también es esta manera de pensar nos va a permitir crear maneras en nuestras currículas adaptadas a esta manera de pensar. Entonces no tiene que ver con uno o el otro, sino recrear la educación desde una metacognición. Porque si la recreo desde la misma cognición que está creando nuestros problemas, vamos a generar un nuevo problema en el futuro, que eso en pensamiento sistémico se llama la diferencia entre resolver un problema y disolverlo. Cuando yo resuelvo un problema desde el mismo nivel de conciencia, lo resuelvo ahora, pero quizás genere un problema a futuro, uno nuevo. Cuando yo, en vez de modificar el problema, cambio la mirada, cambia lo que veo. Y cuando yo cambio lo que veo, veo toda la panorámica, veo el bosque y no el árbol. Desde la cognición convencional, permanentemente estamos mirando los árboles para solucionarlos. Y en realidad los problemas de hoy son problemas sociales complejos, o sea, intervienen múltiples factores, específicamente nuestro paradigma. Entonces, para poder entender, tengo que ver el paradigma, y yo fui educado en un paradigma, o sea, que yo tengo que aprender a desandar mis creencias de manera amable, no como algo que está mal, sino incluir el próximo nivel de conciencia que aprende a usar lo anterior desde un nuevo nivel de conciencia, que eso se llama activismo delicado. Es un activismo que ya no viene de la lucha de un paradigma en contra del otro, sino que básicamente, bueno, con muchas prácticas orientales que usa las energías a favor, no lucha con nada, sino que la práctica es de comprensión y compasión permanente, porque todo lo que vemos, en realidad, decimos en pensamiento sistema o en metacognición, no está bien ni mal, sino obedece a ese nivel de conciencia. La agresión, las guerras, obedecen al nivel de conciencia que todavía es ser y tener para ser, o sea, el poder y la acumulación. Nuestro próximo nivel de conciencia tiene que ver con poder de adentro hacia afuera, generar esos estados de bienestar interno que son superadores en sentido y propósito del externo. Entonces yo aprendo a usar el externo, pero ya con un sentido de propósito que tiene que ver con profunda conexión con la vida, con mi vida, que me habita todo el tiempo. Y vida no mata vida, vida no agrede vida. Cuando yo obro desde la profunda conexión con mi vida, la empatía es una consecuencia. Y vida es quizás el significado o el sentido que más nos une en todo sentido, porque todo ser vivo está vivo, más allá de su color, nacionalidad, especie, sí, proveniencia, color. O sea que si yo como comunidad elijo practicar las 24 horas del día la conexión con la vida y no con mi forma de vida, que es Christian Plebs, médico, psiquiatra, 57 años, padre de familia, si yo alimento el tener y el hacer, voy a estar identificándome con eso. Y cuando eso está saludable, yo estoy bien, y cuando eso está en riesgo, yo no estoy bien. Si yo empiezo a entender que en la pausa yo identifico y me conecto con la vida como identidad, como identificación y como propósito, yo soy vida. Y eso fortalezco, y eso es un lugar en mi cerebro, y eso es un lugar de funcionamiento del tono parasimpático, que es el encuentro. O sea que yo soy vida, mi identidad es la vida, y eso me libera y genera un bienestar que viene de sentir, no de pensar quién soy. Y el sentir únicamente se siente en el presente, y el presente no es dual, la mente es dual, en el presente no hay tiempo, es eterno, infinito y pluripotencial, porque permanentemente estoy recreando y creando el futuro y pensando desde el futuro, porque ya comprendo que mi identidad es la vida.
y la vida tiene 4,3 billones de años de existencia, nunca se ha interrumpido. Las formas de la vida han cambiado. Han habido ya 6 extinciones. O sea que el portador de vida cambia, pero la conciencia y vida no cambia. Y nosotros somos los primeros quizás portadores de hacernos conscientes de que somos vida. O sea, la vida haciéndose consciente de sí misma no tiene límite, porque somos vida. Y estamos portando la vida, y cuando yo conecto la vida, todo mi pensamiento y todo mi hacer va a ir a favor de construir lazos y comunidades que tengan que ver con volver a recrear y proteger la vida desde donde venimos y donde siempre fuimos, que en realidad, para cerrar, cuando uno entiende y empieza a conectar, la vida es amor. Y el amor es lo que está en el fondo de la vibración del universo desde que inició. Entonces, cuando uno siente esas burbujas, el corazón latir, el oxígeno que entra, porque uno vuelve a aumentar la sensibilidad de sentir el propio cuerpo viviendo, no tiene comparación con ningún otro sentido. Y el propósito es compartirlo. O sea que esta feria es una feria justamente de uno resuena de compartir estos estados de asombro que uno empieza a encontrarse cuando uno pausa y se encuentra y se reencuentra con los demás y con el planeta entero, ¿no? Porque es en el presente el único lugar donde uno puede hacer esos encuentros. La pandemia ha sido un desafío para la humanidad, ¿no? Y más allá de todo el sufrimiento que ha generado, también catalizó un salto en la necesidad de tomar conciencia y reflexionar sobre de dónde obtengo mi identidad y mi sentido. Porque a la mayoría de nosotros, lo externo que nos daba seguridad, que podíamos controlar y que de alguna manera nos daba una seguridad interna, cuando nos dimos cuenta que eso estuvo en riesgo, ¿desde dónde me iba a agarrar mi identidad? ¿Quién soy? ¿Soy mi trabajo o soy algo a pesar de eso, no? O sea que ahí también el ser humano o la vida por sí misma es resiliente. Siempre se está adaptando y reaprendiendo, recreando, ¿no? O sea que desde el punto de vista de que uno le encuentra la pandemia, uno de los factores fue este aceleramiento de la necesidad de tomar conciencia de que si tenemos todo montado afuera y no aprendemos a despertar nuestras capacidades permanentemente, reimaginarnos o convalidarnos de adentro hacia afuera y buscar una identidad que esté puesta en algo interno que no desaparece y que no está en riesgo nunca porque depende de mi capacidad de siempre ver la oportunidad, siempre ver que hay algo que sobra más allá de lo que falta, ver esto de vaso medio lleno y medio vacío, eso es educación. La educación para la resiliencia, para el aprendizaje del error, para el poder trabajar colaborativamente en equipos, de tolerar la frustración, es lo que la pandemia nos obligó a aprender. A aprender y aprender a realmente tomar e introyectar, ¿no? Creo que fue una de las cosas, y bueno, la virtualidad y el avance también en la tecnología, en la comodidad con la tecnología, son cosas que hoy ya son parte del sistema educativo. O sea que creo que más allá de los desafíos y más allá del enorme sufrimiento, también nos ha dejado estos aprendizajes que tienen que ver, que igual como psiquiatra infantil y de adultos también, recién ahora estamos empezando a ver las consecuencias, entre comillas, negativas de lo que ha generado la pandemia, del encierro en la infancia en una gran cantidad de niños. O sea que con más razón los adultos tenemos que estar muy atentos a poder convalidar a los niños incondicionalmente, no por sus logros, sino por quienes son, para que vuelvan a sanar todas las heridas que todos tenemos, pero los que estamos en el sistema educativo lo tenemos que hacer porque convivimos con los niños, ¿no? Y de vuelta tenemos que ser el faro, o sea que sí, entre comillas, no es transformar a los docentes en agentes de salud mental, sino que en realidad tiene que ver con volver a darle un sentido mayor a nuestra entrega en lo cotidiano por la cantidad de niños que necesitan adultos coherentes trabajando sus cualidades humanas especiales y de manera visible, ¿no? Mi área es la psiquiatría infantil y con lo que más trabajo son con niños con necesidades especiales. La idea que ya no lo nombramos es, hablamos niños cuyo futuro depende de estar en presencia de personas con capacidades especiales. Porque en realidad hoy en el modelo social
y le agregamos modelo social consciente, ya no se habla de que la persona tiene una dificultad, sino tiene que ver con disminuir las barreras para que la persona pueda expresar su potencialidad que tiene toda persona. O sea que el gran desafío es esto de trabajar nuestra mirada. Todos nosotros fuimos educados en un sistema educativo que tiene mucho que ver con clasificar diagnósticos y tiempos de aprendizaje, o sea que el automático va a estar ahí permanentemente. Y en realidad para buscar la alternativa yo la tengo que trabajar conscientemente, en donde el modelo a proponer justamente, siendo que trabajo en psiquiatría y que trabajé muchos años en autismo y en educación, hoy me dedico mucho a la metacognición y en realidad la gente dice, oh, el doctor Plebs ahora ya no hace más autismo, sino al revés. Justamente tiene que ver con que para que los niños puedan ir a una escuela con sus hermanos y con sus compañeros del barrio, los adultos de esa escuela y los niños de esa escuela tienen que estar obrando de un lugar donde somos convivencia. Pero eso es un trabajo de los adultos, desandar nuestro modelo, en donde cuando miran a un niño se dan cuenta que primero lo que aparece es lo que le falta a ese niño, pero en segunda y en tercera instancia la práctica consciente es conectarse con la vida, que ese niño es un ser vivo, que es un niño, no es un diagnóstico, y que todo niño aprende. Yo en 30 años de práctica no me encontré con un solo niño que no aprenda. La única diferencia entre los niños es tiempo, ritmo, modalidad y proceso de aprendizaje, que es lo que decía Vygotsky, es la zona de desarrollo próximo. Si yo a ese niño le armo un carril en lo cotidiano, donde se respeta sus cualidades de aprendizaje, su modalidad, sus procesos, en la resonancia humana de la gente que lo acompaña en sus pausas, en su escucha, ese niño nunca va a dejar de aprender. Dejan de aprender y secundariamente generan conductas reactivas al no respeto de su tiempo sensorial, afectivo y motriz, y eso es lo que llamamos el diagnóstico. Pero en realidad el diagnóstico, hoy llamamos diagnóstico, muchas veces es el desencuentro del respeto de sus tiempos. O sea que ahí es donde tenemos que volver a mirar nuestro sistema como parte del problema. El área donde principalmente trabajo es en el autismo, y el autismo hoy es 1 en 44, que cuando yo empecé a estudiar era 1 en 5.000, hace 30 años atrás. O sea que estamos en una pandemia peor que el COVID. Es una pandemia siliente. En 30 o en 20 años va a ser 1 cada 10 niños con autismo. O sea que no sabemos qué está sucediendo, porque después de 30 años de investigación no tenemos una causa, pero sí sabemos que tenemos que volver a prestar atención y estar muy cerca. Por alguna razón están naciendo niños mucho más sensibles, con grandes desafíos de integración y procesamiento sensorial, afectivo, motriz, que es lo que hace el bebé en el primer año de vida. Entonces, por más que tenga la mejor mamá del mundo, el bebé no está pudiendo poner sus ojos y su cuerpo en el sentir en el lugar donde sucede la transferencia del humano, que sería nosotros como un gran router transfiriendo información humana. Por algo ese niño se está quedando solo con lo visual o lo auditivo y no está pudiendo integrar. Entonces, al solo fortalecer un sistema visual y luego empezar a caminar, no tiene los sistemas de autorregulación que los permiten mantener la calma para seguir aprendiendo, entra en default, o sea, entra en estrés, empieza a generar conductas repetitivas como intentos de autorregularse, deja de aprender y no aprende a hablar. O sea que la mirada del autismo alternativa, hay una que uno nace con autismo y la mirada que estamos entendiendo es que uno ya deriva hacia el autismo. Porque ya podemos hablar de prevención de autismo, ya hablamos de identificación presintomática del autismo en las investigaciones de este año. O sea que ya también es muy importante porque lo que necesitamos para reconectar niños que no se están conectando son adultos que están muy presentes, recreando lo que pasa en los primeros 6 meses con un bebé, con mi hijo naturalmente, que yo le doy amor incondicional porque yo lo veo saludable y no le pido nada, porque sé que va a hablar. Pero cuando un padre está preocupado por su hijo, deja de participar de esa manera. Y peor aún si en 15 minutos un médico le da el diagnóstico de autismo. O sea que hoy el acto más importante en el tratamiento de un niño que eventualmente quizás va a recibir el diagnóstico de autismo es cómo le damos toda esta comprensión a ese padre. Que el autismo se puede desandar hoy, sin generar una falsa expectativa. Es controversial lo que estoy diciendo, pero es la cresta de una nueva mirada que está surgiendo de las investigaciones, en donde el autismo es algo que sucede río abajo de un trastorno previo de integración y procesamiento. O sea que es mucha atención, sin alarma, porque cada vez que queremos prevenir algo, todo padre va a estar alarmado a ver si es. Entonces,
necesitamos comunidad para eso. Porque el 1 en 44 no se trata, nos va a pasar a todos. Tarde o temprano vamos a tener un nieto, un hijo, un vecino o un conocido. O sea que hoy es muy importante que la respuesta, entre comillas, al autismo tiene mucho que ver con comunidades conscientes, que reconocen a sus niños como parte de una comunidad, más allá que sean hijos o no hijos míos, y la escuela como la última aldea donde se puede armar comunidad para recibir a todos y donde todos son bienvenidos y respetados en sus tiempos de aprendizaje. Y para eso el adulto tiene que estar preparado para enseñar a un niño que aprende en 5 oportunidades de aprendizaje y uno que lo único que necesita son 100 oportunidades para aprender, pero yo vibrando el mismo optimismo y la misma felicidad, respetando su tiempo y con la misma creatividad. Porque lo que interfiere en el aprendizaje es la expectativa de que yo tengo que debería aprender antes. Si no está aprendiendo, yo tengo que volver al tablero. No tiene que ver con que el niño tenga una discapacidad, sino con que no estoy comprendiendo y poniendo a ese niño en su zona de desarrollo próximo. Y la zona de desarrollo próximo, lo que usamos comúnmente es una mnemotécnica que es sabiendo cómo procesa y regula, procesa sensorialmente un niño. Prema, que es una mnemotécnica que prema en sánscrito quiere decir amor. Entonces, cómo un niño procesa sensorialmente me va a decir su nivel de regulación y autorregulación emocional. Depende cómo la P y la R procesa y regula, me va a decir para esa P y esa R cuál es el mejor entorno. Todavía en casa, como si fuera un niño de 1 año, por más que tenga 3, cuidando su ambiente sensorial, o ya puede procesar lo suficiente como para que no se le haga un cuello de botella o estrés, y ya lo puedo llevar a un aula donde hay pocos alumnos sensorialmente cuidados. La E, prema, PR, entorno, metodología pedagógica, de por más que el niño aletea, acompañar sus intereses en vez de querer enseñarlo de afuera. Entonces muy respetuoso con darle sentido a lo que él tiene sentido para él, y dónde pone su atención, por más que no tenga sentido para mí, porque lo que busco es la coincidencia vincular y el compartir. Porque ese niño todavía está en un lugar de compartir. Tiene 4, pero todavía está en un lugar de 6 meses quizás. Y la A es la actitud amable, humana, empática y compasiva. A mayor complejidad de la P y la R, necesito adultos más formados en metacognición y en actitudes amables. Y entornos más sensibles y metodologías más que acompañan el perfil del niño. A medida que la P y la R elevan en complejidad y capacidad, ya el entorno puede ser más desafiante, la metodología más directiva, más desafiante porque el niño tolera más la frustración, y la actitud ya puede ser más gente del entorno educativo. Así que, y todo eso hace eje en la actitud, en la A. Prema empieza con A, porque es la capacidad que esa persona tiene de obrar ya de un sentido de propósito que viene de una incondicionalidad, del acompañamiento del que sea, porque esa persona ya es, dicho en teoría o en un ideal, porque es un devenir, pero la persona que ya encuentra eso ya está en otro lugar, ¿no? Y son las personas que necesitamos para un nivel de complejidad y para el nivel de diversidad que tenemos en nuestras aulas hoy. Bueno, lo primero que me impactó, no conocía Recrea, lo que sí me impactó y en realidad felizmente fue el CAV. El CAV resume la esencia de todo lo que hemos resumido. Los puntos del CAV hay que darles vida, porque no es la teoría, sino es cómo logramos que los docentes conozcan que eso son prácticas que uno no las alcanza nunca. En espiritualidad se habla que el camino es el destino. Cuando uno realmente comprende el diseño humano tiene que ver con una capacidad de aprender, pero depende de dónde esté a mi atención lo que yo estoy aprendiendo. Entonces, si yo todavía estoy en el tener y hacer, voy a estar acumulando aprendizaje. Ahora, si mi atención ya entiende que la vida tiene que ver con estos puntos del CAV, yo voy a permanecer permanentemente desafiándome para aprender como una espiral, porque el aprendizaje de los objetivos del CAV son una espiral, que cada vez es descendente en profundidad o es ascendente en el nivel de conciencia. O sea que me siento muy cómodo aquí y especialmente me llevo en el corazón y muy atento de curiosidad a seguir el devenir, porque sé que es un proyecto que empezó en el 2019 y ya hoy estamos en el 2022 y goza de buena salud porque uno lo ve en la feria, así que es estar atento y a la espera de que el año que viene pueda estar acá. Así que muchas gracias.